Octavio Ferreira soltó una carcajada burlona. «Te doy $1000 si me atiendes en inglés perfecto». Los empresarios a su mesa aplaudieron la humillación. Pero cuando Lucía abrió la boca, el silencio cayó como una losa. Lo que salió de sus labios iba a destrozar el ego del hombre más arrogante de la ciudad y cambiar su vida para siempre. La noche había comenzado como cualquier otra, en el Mirador Imperial, el restaurante más exclusivo de la ciudad, donde una reservación costaba lo que una familia promedio ganaba en 3 meses. Las luces de araña de cristal Swarovski proyectaban destellos dorados sobre los manteles de lino italiano, mientras el murmullo educado de la alta sociedad se mezclaba con el tintineo de copas de champán que costaban más que un automóvil usado. Lucía Navarro caminaba entre las mesas con la bandeja perfectamente equilibrada, sus zapatos negros de 2 pulgadas, los únicos que tenía, rozando silenciosamente la alfombra persa auténtica que cubría el piso. A sus 28 años, había aprendido a moverse como un fantasma entre los ricos, invisible hasta que necesitaban algo, y entonces esperaban que apareciera mágicamente con una sonrisa servil y una reverencia. Mesa 12. 2 martinis secos, uno con 3 aceitunas, el otro sin hielo, murmuró para sí misma mientras se acercaba a una pareja que ni siquiera levantó la vista cuando colocó las bebidas frente a ellos. Sin un gracias, sin un reconocimiento. Solo el roce de dedos cargados de anillos de diamantes tomando las copas como si hubieran aparecido por arte de magia. Lucía tragó el nudo en su garganta. 5 años trabajando en el Mirador Imperial, 5 años siendo invisible, 5 años sonriendo mientras por dentro gritaba. Pero necesitaba este empleo. Su madre, doña Carmen, dependía de ella. La pequeña casa en el barrio de San Miguel, con su techo que goteaba cada vez que llovía, y sus paredes que necesitaban pintura desesperadamente, dependía de cada propina que Lucía guardaba en el frasco de vidrio escondido debajo de su cama. Lucía, la voz cortante de Nicolás, el gerente, la sacó de sus pensamientos. Mesa VIP en la terraza. Acaban de llegar. 4 personas. Servicio premium. El corazón de Lucía dio un vuelco. La terraza VIP era donde llegaban los verdaderamente ricos, los que consideraban el Mirador Imperial apenas aceptable para sus estándares. Allí las propinas podían ser generosas o inexistentes, dependiendo del capricho del cliente. «Enseguida, señor Nicolás», respondió, alisando su delantal negro y verificando que su cabello recogido en un moño bajo estuviera perfectamente en su lugar. Una hebra fuera de sitio podía significar una queja, y una queja podía significar el fin de su empleo. Cuando Lucía empujó la puerta de vidrio hacia la terraza, el aire fresco de la noche le golpeó el rostro. La vista era impresionante. Toda la ciudad se extendía como un mar de luces parpadeantes bajo el cielo estrellado. Pero Lucía no tenía tiempo para admirar paisajes. Su atención se centró inmediatamente en la mesa junto al borde de la terraza. 4 personas. 3 hombres en trajes que probablemente costaban más que todo lo que ella ganaría en un año, y una mujer con un vestido de noche color esmeralda que destellaba con lo que solo podían ser diamantes reales. Pero fue el hombre en el centro quien captó su atención, no por su apariencia, sino por la forma en que ocupaba el espacio, como si el aire mismo le debiera obediencia. Octavio Ferreira. Lucía lo reconoció inmediatamente. Era imposible no hacerlo. Su rostro aparecía constantemente en las portadas de las revistas de negocios, siempre con esa sonrisa soberbia que parecía decir, «Soy mejor que tú y lo sé». El magnate inmobiliario más poderoso del país, el hombre que había convertido la construcción de edificios en un imperio que valía miles de millones. También era conocido por algo más, su crueldad. Los rumores circulaban entre el personal de servicio de todos los establecimientos de lujo de la ciudad. Octavio Ferreira disfrutaba humillando a los empleados. No con violencia física, sino con algo peor, con palabras que cortaban como cuchillos, con gestos que te hacían sentir menos que basura, con propinas insultantes dejadas junto a billetes de alta denominación que nunca tocarías porque estaban ahí solo para recordarte lo que nunca tendrías. «Buenas noches», dijo Lucía con su mejor sonrisa profesional mientras se acercaba a la mesa. «Mi nombre es Lucía y tendré el honor de atenderlos esta noche. ¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras revisan el menú?» Octavio ni siquiera la miró. Estaba ocupado riendo de algo que había dicho Julio, uno de sus compañeros,
un hombre de aspecto nervioso con un traje que le quedaba ligeramente grande. La mujer de verde, Valeria, según escuchó que la llamaban, revisaba su teléfono con una expresión de aburrimiento permanente en su rostro perfectamente maquillado. «Champán», dijo Octavio finalmente, sin dignarse a mirar a Lucía. «El Dom Perignon 2008. Y que esté perfectamente frío. La última vez que vine aquí, me sirvieron champán tibio como si fuera una cantina de mala muerte». «Por supuesto, señor», respondió Lucía, su sonrisa intacta aunque por dentro algo se retorcía. «¿Algo más? ¿Algo más?», repitió Octavio, y por primera vez giró su rostro hacia ella. Sus ojos eran oscuros, calculadores, y la forma en que la observó hizo que Lucía se sintiera como un insecto bajo un microscopio. «¿Sabes cuánto cuesta esa botella?» «Sí, señor, $2.500. «Exacto», dijo Octavio, recostándose en su silla. $2.500, probablemente más de lo que ganas en 2 meses, ¿verdad?» Su sonrisa era cruel, y los otros en la mesa comenzaron a reír incómodamente. Lucía sintió el calor subiéndole por el cuello, pero mantuvo la compostura. «Traeré su champán de inmediato, señor». «Espera». La voz de Octavio la detuvo cuando ella estaba a punto de darse vuelta. «Tengo curiosidad. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» 5 años, señor». ¿5 años? Octavio intercambió miradas con sus compañeros. «¿Y en 5 años nunca has pensado en hacer algo más con tu vida? ¿Estudiar, tal vez? ¿O es que sirviéndonos a nosotros es la cumbre de tus aspiraciones?» El silencio en la terraza se volvió denso. Incluso Valeria había dejado de mirar su teléfono y observaba la escena con una mezcla de incomodidad y fascinación. Lucía sintió que todas las miradas del restaurante estaban sobre ella, aunque sabía que la mayoría de los comensales ni siquiera se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. «Disculpe, señor, pero prefiero concentrarme en brindarle el mejor servicio posible», respondió Lucía, cada palabra cuidadosamente medida. «¡Qué diplomática!», exclamó Octavio, golpeando la mesa con la palma de su mano. ¿Escucharon eso? Prefiero concentrarme en brindarle el mejor servicio. Eso es lo que llamo saber cuál es tu lugar en el mundo. Se giró hacia Julio. ¿Sabes qué? Me siento generoso esta noche. Hagamos esto más interesante. Julio se rió nerviosamente. Octavio, no empieces. No, escucha, interrumpió Octavio, sus ojos brillando con malicia mientras se volvía nuevamente hacia Lucía. Te voy a hacer una propuesta, una que podría cambiar tu patética vida de mesera para siempre. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo en el tono de Octavio le decía que esto no iba a terminar bien, pero no tenía opción. No podía simplemente irse, no podía arriesgar su empleo. Así que permaneció allí, de pie, con su bandeja vacía en las manos y su dignidad colgando de un hilo. «Estoy escuchando, señor», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Octavio se puso de pie lentamente, disfrutando cada segundo del drama que estaba creando. Era más alto de lo que Lucía había pensado, fácilmente superando el 1,80 m, y usaba su altura como otra herramienta de intimidación. Sacó su billetera de cuero italiano y de ella extrajo 10 billetes de $100, colocándolos cuidadosamente sobre la mesa, uno por uno, como si estuviera haciendo un truco de magia. $1,000, anunció, señalando el dinero. Ahí están, $1,000 en efectivo. Son tuyos si puedes hacer una cosa simple. ¿Qué cosa, señor?, preguntó Lucía, aunque cada instinto le gritaba que no preguntara, que simplemente se fuera. Octavio sonrió. Era una sonrisa depredadora, la sonrisa de un tiburón que ha olido sangre en el agua. Atiéndenos el resto de la noche hablando únicamente en inglés. Inglés perfecto, nada de español. Si puedes hacerlo, si puedes tomar nuestras órdenes, traer nuestra comida, responder nuestras preguntas, todo en inglés impecable durante las próximas 2 horas, estos $1,000 son tuyos. Los otros en la mesa estallaron en carcajadas. Valeria por fin mostró emoción, tapándose la boca con su mano enjollada mientras reía. Julio negó con la cabeza, pero también sonreía. El tercer hombre, a quien Lucía no había identificado aún, simplemente observaba con interés clínico, como si estuviera viendo un experimento científico. Pero, continuó Octavio, levantando un dedo, si cometes un solo error, si te trabas, si mezclas idiomas, si tu acento es demasiado marcado, o si simplemente no puedes mantener una conversación fluida,
entonces no solo pierdes los $1000. También tendrás que admitir frente a todos en este restaurante que no eres lo suficientemente buena para trabajar aquí. ¿Trato? Lucía sintió que el mundo se inclinaba. $1000. Era más dinero del que había visto junto en su vida. Podría reparar el techo de su madre. Podría comprar los medicamentos para una enfermedad seria que doña Carmen padecía, pero que eran demasiado caros. Podría finalmente respirar sin la constante presión del dinero, ahogándola. Pero el riesgo, si fallaba, si la humillaban públicamente de esa manera, Nicolás probablemente la despediría en el acto. Ningún restaurante de este nivel toleraría ese tipo de escándalo, y encontrar otro trabajo, especialmente con esa reputación, sería casi imposible. «No tiene que hacerlo, señorita», murmuró una voz suave a su lado. Era uno de los meseros que había salido a la terraza para servir otra mesa. Nadie puede obligarla. Pero Octavio escuchó. «Oh, claro que no tiene que hacerlo. Es completamente su elección. Puede volver a su vida de propinas de $10 y facturas sin pagar, o puede arriesgarse por algo más. La decisión es suya, pequeña mesera». «¿Qué va a hacer?» Lucía miró los $1000 sobre la mesa. Luego miró a Octavio, con su sonrisa arrogante y sus ojos llenos de certeza de que ella fracasaría. Miró a Valeria, a Julio, al tercer hombre, todos esperando su humillación como si fuera el entretenimiento de la noche. Y algo dentro de ella, algo que había estado dormido durante 5 años de ser invisible, de tragar insultos, de sonreír cuando quería gritar, despertó. Lucía enderezó su espalda, levantó su barbilla, y cuando habló, lo hizo con una voz clara que no había usado en años, una voz que había enterrado bajo capas de supervivencia y necesidad. «I accept your challenge, sir». El silencio que siguió fue absoluto. Octavio parpadeó, claramente sorprendido de que ella hubiera aceptado. Valeria dejó de reír. Julio se inclinó hacia adelante con interés genuino. Y el tercer hombre sonrió ligeramente, como si acabara de presenciar el comienzo de algo interesante. «Well, well», dijo Octavio, recuperando su compostura. «Parece que tenemos una jugadora. Esto va a ser más entretenido de lo que pensé». Se sentó nuevamente, cruzando las piernas con arrogancia. «Muy bien, mesera. Comencemos. Tell me, what's the most expensive wine you have in this establishment?» Lucía respiró profundo. Sus manos ya no temblaban. Su voz, cuando salió, era firme, clara, y su inglés era absolutamente perfecto. «Our most prestigious selection, sir, would be the Chateau Lafite Rothschild 1982, priced at $18,000 per bottle. However, if you're interested in something equally exceptional, but perhaps more unique, I would recommend the Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992, which offers remarkable complexity and is currently valued at $15,000. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. No era el silencio de la anticipación del fracaso, sino el silencio del shock absoluto. Octavio Ferreira, por primera vez en la noche, no tenía una respuesta inmediata. Sus ojos se habían agrandado ligeramente, y la sonrisa arrogante se había congelado en su rostro como si alguien hubiera presionado pausa en un video. Lucía esperó, su corazón latiendo como un tambor de guerra en su pecho, pero por fuera permanecía perfectamente tranquila, perfectamente profesional. El juego acababa de comenzar, y lo que ninguno de ellos sabía era que Octavio Ferreira acababa de cometer el error más grande de su vida. El aire nocturno se había vuelto denso, cargado con la electricidad de algo inesperado, algo que acababa de romper el orden establecido del universo, donde los ricos humillaban a los pobres, y estos simplemente aceptaban su destino con la cabeza gacha. Octavio fue el primero en recuperarse, aunque Lucía pudo notar el ligero tic en su mandíbula que delataba su incomodidad. Se aclaró la garganta y miró a sus compañeros de mesa con una sonrisa forzada que intentaba disimular su sorpresa. «Impressive», dijo finalmente, arrastrando la palabra como si estuviera masticando algo amargo. «Your pronunciation is acceptable. But let's not get ahead of ourselves, shall we? Knowing the names of expensive wines doesn't mean you can maintain a proper conversation». Se reclinó en su silla, recuperando algo de su arrogancia inicial. «Tell me, where did a simple waitress learn to speak English?»
Lucía sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Los otros comensales de la terraza habían comenzado a prestar atención a la escena. Algunas conversaciones se habían detenido a medias, y podía sentir los ojos curiosos perforando su espalda. Pero algo extraño estaba sucediendo dentro de ella. En lugar de sentirse intimidada, sentía una calma casi sobrenatural, como si una puerta que había estado cerrada durante años, finalmente se hubiera abierto. I spent 5 years working at the British Embassy, respondió Lucía con voz tranquila y clara. I was part of the hospitality staff for diplomatic events. The position required fluency in English, as we attended to ambassadors, ministers, and international delegates on a daily basis. La mentira salió de sus labios con tanta naturalidad que incluso ella misma casi la creyó. Pero no era una mentira completa. Lucía había trabajado en la embajada, sí, pero no en eventos diplomáticos. Había sido parte del equipo de limpieza nocturno, trabajando de 10 de la noche a 6 de la mañana, limpiando los salones después de las grandes recepciones. Pero durante esos 5 años, mientras pasaba la aspiradora y pulía los pisos de mármol, había escuchado miles de conversaciones en inglés perfecto. Había observado cómo se movían los diplomáticos, cómo hablaban, qué vocabulario usaban. Y en las madrugadas, cuando todos se habían ido y ella estaba sola en aquellos salones vacíos, había practicado. Había repetido frases una y otra vez, había imitado acentos, había leído cada documento en inglés que encontraba olvidado en las mesas. No había sido educación formal, había sido supervivencia intelectual, una forma de mantener su mente viva en medio del trabajo mecánico. Valeria, la mujer de verde, se inclinó hacia adelante con interés genuino por primera vez en la noche. ¿Trabajaste en la embajada británica?, preguntó en español, olvidando por un momento el juego. Eso es English only, interrumpió Octavio bruscamente, lanzándole a Valeria una mirada de advertencia. Luego se volvió hacia Lucía, sus ojos entrecerrados con desconfianza. The British Embassy. How convenient. And why did you leave such a prestigious position to work as a waitress? La pregunta era una trampa, y Lucía lo sabía. Cualquier respuesta que diera podría usarse en su contra. Si decía que la despidieron, confirmaría que era incompetente. Si decía que renunció voluntariamente, parecería una tonta por dejar un trabajo mejor remunerado. Pero Lucía había aprendido algo durante sus años en el servicio. La verdad, o al menos una versión convincente de ella, era siempre más poderosa que las elaboradas mentiras. My mother became ill, dijo Lucía, y esta vez no hubo mentira en sus palabras. The embassy hours were overnight shifts. I needed a position that would allow me to care for her during the day and work in the evenings. The Mirador Imperial offered that flexibility. Por primera vez, algo cambió en la atmósfera de la mesa. Julio, el amigo nervioso de Octavio, bajó la mirada hacia su copa de champán que acababa de llegar. Valeria tocó inconscientemente el collar de diamantes alrededor de su cuello, un gesto que Lucía interpretó como incomodidad. Incluso el tercer hombre, quien hasta ahora había permanecido en silencio, pareció suavizar su expresión. Pero Octavio no estaba dispuesto a ceder terreno tan fácilmente. How touching, dijo con un tono que goteaba sarcasmo. A noble sacrifice. Though I wonder if your mother would be proud of her daughter serving drinks to people who could buy and sell her entire neighborhood without noticing the expense. Tomó un sorbo de su champán, observando a Lucía por encima del borde de la copa. But enough of the sub-stories. Let's make this more interesting, shall we? Julio, ask her something. Something difficult. Julio se removió incómodo en su asiento. Octavio, tal vez deberíamos... English, ordenó Octavio. Julio suspiró y miró a Lucía con lo que pareció ser genuina disculpa. What would you recommend for someone who prefers seafood, but has a shellfish allergy? And please describe the preparation method of your suggestion. Era una pregunta legítima, el tipo de consulta que los comensales hacían regularmente. Lucía sintió que la tensión en sus hombros se aflojaba ligeramente. Esto era su territorio, donde sabía moverse con seguridad. For guests with shellfish allergies, I would strongly recommend our Mediterranean sea base, comenzó Lucía, su voz tomando el tono profesional y refinado que usaba normalmente con clientes exigentes. It's prepared in papillote,
which means it's baked in parchment paper with fresh herbs from our rooftop garden, including thyme, rosemary, and dill. We add thin slices of lemon, cherry tomatoes, and a drizzle of premium olive oil imported from a small farm in Tuscany. The fish steams in its own juices inside the sealed parchment, preserving all the delicate flavors and ensuring the flesh remains incredibly moist and tender. Hizo una pausa, evaluando si continuar, y decidió arriesgarse a mostrar un poco más de conocimiento. The preparation time is approximately 22 minutes, and the fish is served still wrapped in the parchment. When opened at the table, it releases an aromatic steam that's quite spectacular. The dish is accompanied by roasted fingerling potatoes seasoned with sea salt and garlic, and a side of sautéed spinach with pine nuts. Julio parpadeó, claramente impresionado. That sounds actually quite delicious. It is, confirmó Lucía con una ligera sonrisa. It's also our chef's personal favorite. He prepares it for his own family on special occasions. ¿Y cómo sabes eso? Octavio intervino bruscamente, alternando de nuevo al español sin darse cuenta, antes de corregirse inmediatamente. How do you know that? About the chef's family? Because I asked him, respondió Lucía simplemente. I believe that to properly recommend a dish, one should understand not just its ingredients and preparation, but also the passion behind it. Chef Ricardo has been kind enough to explain many of his creations to me over the years. He believes that good food is meant to be understood and appreciated, not just consumed. Era verdad. Chef Ricardo, a diferencia de muchos en el restaurante, trataba al personal de servicio con respeto. Durante los momentos tranquilos en la cocina, había compartido con Lucía no solo información sobre los platos, sino también historias sobre su propia trayectoria, sus fracasos y triunfos, su filosofía culinaria. Esas conversaciones habían sido algunos de los momentos más gratificantes de su trabajo. El tercer hombre, quien había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Su voz era profunda y medida, el tipo de voz que estaba acostumbrada a ser escuchada y obedecida. Fascinating. Tell me, how do you feel about the current state of fine dining in this city? Do you believe establishments like this truly represent culinary excellence? Or are they merely expensive status symbols for the wealthy? La pregunta era peligrosa. Era una invitación a criticar el restaurante donde trabajaba, pero también una trampa. Criticarlo podría costarle su empleo. Elogiarlo excesivamente podría hacerla parecer servil. Lucía necesitaba navegar por aguas muy delicadas. I believe, comenzó cuidadosamente, that fine dining serves multiple purposes. Yes, there's an element of status and exclusivity, but there's also genuine artistry involved. The chefs who work in establishments like this have dedicated their lives to perfecting their craft. The ingredients are sourced with meticulous care. The presentation is a form of art in itself. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. However, I also think that true culinary excellence shouldn't be exclusive to those who can afford $100 entrees. Some of the most memorable meals I've ever had were prepared by my mother in our small kitchen, using simple ingredients, but infinite love. The question isn't whether expensive restaurants represent excellence. It's whether we, as a society, have made excellence accessible only to the privileged few. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era el silencio del shock o la incomodidad, sino el silencio de la reflexión genuina. Incluso Octavio había dejado de sonreír con arrogancia. Su expresión era ahora más difícil de leer, una mezcla de sorpresa, irritación y algo más que Lucía no podía identificar. Valeria fue la primera en hablar. That was unexpectedly profound, dijo suavemente, mirando a Lucía con ojos que habían perdido su frialdad anterior. You speak like someone who has thought deeply about these things. I have a lot of time to think, respondió Lucía con honestidad. Between taking orders and serving plates, there are many moments of silence. I suppose I use them to observe and reflect. Octavio se puso de pie abruptamente, haciendo que su silla rechinara contra el piso de la terraza. Por un momento, Lucía pensó que iba a terminar el juego, a declarar que había ganado o perdido, a hacer algo que pusiera fin a esta extraña tensión que había construido entre ellos. Pero en lugar de eso, se acercó al borde de la terraza, mirando hacia las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Bring us our food, dijo sin voltearse.
And keep speaking in English. The night is young, and I'm not convinced yet that you've earned those $1,000. Lucía hizo una pequeña reverencia, aunque él no podía verla, y se dirigió hacia la puerta de la terraza. Pero cuando puso su mano en el picaporte, la voz de Octavio la detuvo una vez más. And Lucía, dijo, todavía sin voltearse, don't think that a few pretty words about love and home cooking will change anything. You're still just a waitress, and I'm still the man who could destroy your life with a single phone call. Lucía no respondió. No había nada que decir. Empujó la puerta y entró al restaurante, sintiendo cómo el aire acondicionado le enfriaba el sudor que había comenzado a formarse en su frente. Sus manos temblaban ligeramente mientras caminaba hacia la cocina, pero no era miedo lo que sentía. Era ira. Ira por todos los años de ser invisible. Ira por cada vez que había tenido que sonreír mientras la trataban como basura. Ira por un sistema que permitía que hombres como Octavio Ferreira existieran, prosperaran y se regodearan en su crueldad sin consecuencias. ¿Estás bien? La voz suave de Marcela, una de las otras meseras, la sacó de sus pensamientos. Te vi allá afuera. ¿Qué está pasando? Lucía la miró. Este rostro amable de una compañera que había trabajado a su lado durante 3 años, compartiendo las cargas y las raras alegrías de servir a los ricos. Por un momento consideró contarle todo, pero se contuvo. Esto era algo que tenía que hacer sola. Estoy bien, respondió finalmente. Solo un cliente difícil, nada que no pueda manejar. Marcela no parecía convencida, pero asintió. Si necesitas ayuda, avísame. Y ten cuidado. Ese tipo en la terraza, Octavio Ferreira, he oído historias sobre él. No es alguien con quien quieras meterte. Lo sé, dijo Lucía. Créeme, lo sé. Cuando regresó a la terraza 20 minutos después con una bandeja cargada de entradas, encontró la mesa sumida en una conversación tensa. Octavio estaba inclinado hacia adelante, gesticulando enfáticamente, mientras Julio parecía estar en desacuerdo con algo. Valeria revisaba su teléfono de nuevo, y el tercer hombre observaba el intercambio con expresión neutra. Your appetizers, anunció Lucía en inglés mientras comenzaba a colocar los platos frente a cada comensal. For you, sir, the seared foie gras with fig compote and aged balsamic reduction. For the lady, the burrata with heirloom tomatoes and fresh basil. And for the gentleman, the oysters, Rockefeller, and the tuna tartare, respectively. Colocó cada plato con precisión perfecta, describiendo cada elemento mientras lo hacía. Octavio la observaba como un halcón, esperando que cometiera un error, que tropezara con una palabra, que revelara alguna debilidad. Pero Lucía había hecho esto miles de veces. Conocía cada plato del menú, no solo su nombre, sino su composición completa, sus tiempos de preparación, sus maridajes ideales. The foie gras is sourced from a farm in the Loire Valley, continuó mientras terminaba de servir. It's seared at high temperature for exactly 45 seconds on each side, creating a caramelized crust while maintaining a creamy interior. The fig compote is prepared with mission figs, port wine, and a touch of cinnamon. Impressive memorization, comentó Octavio mientras cortaba un pedazo de foie gras. But tell me, do you actually understand what you're saying, or are you simply reciting what you've been trained to say? Era otra trampa, otra invitación a demostrar ignorancia o a parecer pretenciosa. Lucía decidió que era momento de arriesgarse, demostrar que no era simplemente una grabadora humana repitiendo información sin comprensión. I understand perfectly, respondió con calma. Foie gras is controversial, actually. Many people consider it unethical due to the force-feeding process used to enlarge the liver of ducks or geese. The practice is banned in several countries. However, the farm we source from claims to use more humane methods, though the definition of humane in this context remains debatable. Octavio había dejado de masticar. Valeria había levantado la vista de su teléfono. Julio tenía la boca ligeramente abierta. El tercer hombre estaba sonriendo abiertamente ahora. Are you, dijo Octavio lentamente, suggesting that I shouldn't be eating this? Not at all, sir, respondió Lucía. I'm simply providing information. What you choose to do with that information is entirely your decision. I'm here to serve, not to judge. Pero ambos sabían que había sido un juicio.
Sutil, pero definitivo. Y lo más extraordinario era que Lucía había logrado hacerlo sin cruzar ninguna línea profesional. No había sido irrespetuosa, no había sido inapropiada, simplemente había dicho la verdad. Octavio colocó su tenedor sobre el plato con un clic audible. You're quite bold for someone in your position. I'm simply answering your questions honestly, sir. Isn't that what you wanted? Por un momento, Lucía pensó que había ido demasiado lejos. Octavio la miraba con una intensidad que era casi palpable, sus ojos oscuros estudiando su rostro como si intentara descifrar un acertijo particularmente complejo. La terraza había caído en un silencio absoluto, y Lucía podía oír su propio corazón latiendo en sus oídos. Entonces, inesperadamente, Octavio se rió. No fue su risa cruel y burlona de antes, sino algo diferente, algo que sonaba casi genuino. Dios mío, dijo, alternando al español por un momento antes de corregirse. God, you're either incredibly brave or incredibly foolish. I haven't decided which yet. Se recostó en su silla tomando un sorbo de su vino. Very well. Continue with your service. Let's see if you can maintain this level of entertainment throughout the entire evening. Lucía asintió y se retiró a una distancia respetuosa, manteniéndose lo suficientemente cerca para estar disponible pero lo suficientemente lejos para darles privacidad. Mientras los comensales comenzaban a comer, ella observaba la ciudad desde el borde de la terraza. Las luces parpadeaban en la distancia, miles de vidas siendo vividas allá abajo. Familias cenando en apartamentos pequeños, trabajadores terminando turnos nocturnos, niños haciendo tareas bajo lámparas baratas. Todo un mundo que existía completamente ajeno a este pequeño drama que se desarrollaba en lo alto de un restaurante de lujo. Y Lucía se preguntó, no por primera vez esa noche, qué demonios estaba haciendo. La cocina del Mirador Imperial era un mundo completamente diferente al del comedor. Mientras que afuera todo era elegancia silenciosa y movimientos medidos, aquí reinaba el caos controlado, el siseo de las sartenes, el golpeteo de los cuchillos contra las tablas de cortar, las órdenes gritadas en español mezclado con términos culinarios en francés, el olor penetrante de hierbas frescas y carnes siendo selladas a fuego alto. Lucía se apoyó contra la pared fría de acero inoxidable, permitiéndose un momento para respirar. Sus manos todavía temblaban ligeramente, no de miedo sino de algo más complejo, adrenalina, ira y una extraña sensación de poder que nunca antes había experimentado. Por primera vez en 5 años, no se sentía invisible. ¿Lucía? Chef Ricardo apareció a su lado, su rostro habitualmente serio mostrando preocupación genuina. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y manos marcadas por décadas de trabajo. Marcela me dijo que algo está pasando con la mesa de la terraza. ¿Estás bien? Lucía lo miró, considerando cuánto contarle. Ricardo había sido amable con ella desde el primer día, tratándola como un ser humano en lugar de como una extensión de la bandeja que cargaba. Le había enseñado sobre ingredientes, técnicas, la historia detrás de cada plato. En muchos sentidos, había sido más educativo que cualquier escuela a la que hubiera asistido. Es Octavio Ferreira, dijo finalmente, bajando la voz. Me desafió a atenderlo toda la noche solo en inglés. Si lo hago, me da $1000. Si fallas, te humilla públicamente. Completó Ricardo, su rostro endureciéndose. Lo conozco. Ha venido aquí antes. Es un hombre que disfruta haciendo sentir pequeñas a las personas. Puso una mano en el hombro de Lucía. No tienes que hacer esto. Puedo hablar con Nicolás. Podemos asignarte a otras mesas. No, respondió Lucía con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Voy a hacerlo. Voy a ganar esos $1000. Y voy a hacer que se arrepienta de haberme subestimado. Ricardo la estudió por un momento. Luego asintió lentamente. Una sonrisa pequeña apareció en su rostro. Bien, entonces hagamos que tu servicio sea impecable. ¿Qué ordenaron como plato principal? Durante los siguientes 20 minutos, Lucía trabajó junto a Ricardo, aprendiendo cada detalle de los platos que serviría. Él le explicó no solo los ingredientes, sino las decisiones creativas detrás de cada presentación, las historias que inspiraron las recetas, los pequeños toques que transformaban un plato de bueno a extraordinario. Recuerda, dijo Ricardo mientras colocaba la última guarnición con unas pinzas. La comida es un lenguaje.
Cada plato cuenta una historia, y tú eres la traductora de esas historias. No permitas que ese hombre te haga sentir que tu trabajo no es importante. Lucía asintió, sintiendo una oleada de gratitud hacia este hombre que había visto valor en ella cuando otros solo veían a una mesera reemplazable. Tomó la bandeja, ahora cargada con 4 platos que eran obras de arte comestibles, y regresó a la terraza. La noche se había vuelto más fresca, y algunas de las otras mesas habían solicitado calentadores. Las luces de la ciudad brillaban más intensamente ahora que la oscuridad era completa, creando un telón de fondo espectacular. Pero Lucía apenas lo notaba. Toda su atención estaba enfocada en la mesa de Octavio. Cuando se acercó, encontró la dinámica completamente cambiada. La conversación había cesado, y los 4 comensales la observaban acercarse con una intensidad que le erizó la piel. Era como si hubiera entrado no a una cena, sino a un juicio. «Your main courses», anunció con voz clara y profesional, comenzando a servir. «For you, sir, the dry-aged ribeye, cooked medium rare as requested. The meat has been aged for 45 days, which intensifies the flavor and creates an incredibly tender texture. It's served with a red wine reduction made from the same Bordeaux you're drinking, roasted bone marrow, and crispy fingerling potatoes prepared with duck fat and fresh rosemary». Colocó el plato frente a Octavio con precisión perfecta. El corte de carne era impresionante, perfectamente sellado por fuera, rosado en el centro, con líneas de grasa marmoleada que brillaban bajo las luces. Era una obra maestra culinaria, y Lucía lo sabía. «For the lady», continuó, moviéndose hacia Valeria. «The butter-poached lobster tail with saffron risotto and microgreens. The lobster is from the cold waters of the Atlantic, poached slowly in clarified butter infused with thyme and lemon zest to ensure maximum tenderness. The risotto is prepared with carnaroli rice, the finest variety for this dish, and genuine Spanish saffron». Valeria la miró con ojos que habían perdido completamente su frialdad anterior. Había algo diferente en su expresión ahora, algo que se parecía al respeto. «And for you, sir», dijo mientras servía a Julio, «the herb-crusted rack of lamb with mint chimichurri and roasted root vegetables. The lamb is sourced from a family farm in Patagonia, known for their ethical practices and superior quality. Chef Ricardo personally selects every rack we serve». Finalmente se volvió hacia el tercer hombre, quien había permanecido mayormente silencioso durante toda la noche pero cuya presencia era imposible de ignorar. «And for you, the pan-seared duck breast with cherry gastrique and purple potato puree. The duck is scored and rendered to achieve perfectly crispy skin while keeping the meat tender and pink. The gastrique provides a sweet and sour contrast that complements the richness of the duck beautifully». Terminó de servir y dio un paso atrás, esperando. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Entonces Octavio cortó un pedazo de su carne, lo llevó a su boca y masticó lentamente, deliberadamente. Su expresión era imposible de leer. «Tell me something», dijo finalmente, después de tragar. «Do you enjoy this work, serving people like us? Or is it simply a means to survive?» La pregunta era más personal que cualquier otra que había hecho hasta ahora. Lucía sintió que estaban llegando a algo, aunque no estaba segura de qué. Podía sentir a los otros en la mesa inclinándose ligeramente hacia adelante, esperando su respuesta. «Enjoy is perhaps not the right word», respondió con honestidad. «But I take pride in it. There's dignity in doing any job well, whether you're serving tables or building empires. The difference is that society has decided that some forms of work are more valuosas than others, not because one requires more skill or dedication, but simply because one generates more money». Octavio dejó su tenedor sobre el plato. «So you believe you're my equal? That what you do here has the same valor as what I do?» «I believe», dijo Lucía cuidadosamente, «that valor and worth are not the same thing. My work might not generate billions of dollars, but it has worth nonetheless. I help create experiences. I ensure that people's evenings are special. I connect them with food that has been prepared with care and expertise. That might not build skyscrapers, but it builds memories. And memories, in the end, are what people carry with them». El tercer hombre soltó una risa suave. «She's got you there, Octavio». Por primera vez, Octavio pareció genuinamente desarmado.
Miró a Lucía durante un largo momento, y ella pudo ver algo cambiando detrás de sus ojos. No era exactamente respeto, no todavía, pero la arrogancia cruel había disminuido, reemplazada por algo más cercano a la curiosidad genuina. "You're well spoken for someone who cleans tables for a living", dijo finalmente. "I read", respondió Lucía simplemente. "The public library is free. Education doesn't have to cost thousands of dollars if one is willing to seek it out." Valeria intervino por primera vez en varios minutos. "What do you read?" Era una pregunta simple, pero sentía como una prueba. Lucía sabía que su respuesta importaba, que revelaría algo fundamental sobre quién era ella más allá del uniforme que vestía. "Everything I can", respondió. "Philosophy, history, literature. Recently finished reading Camus. Before that, Gabriel García Márquez. Before that, some essays by Simone de Beauvoir. I don't discriminate by genre or era. I just want to understand how other people think, how they see the world, what conclusions they've drawn about the human condition." "Camus", repitió Julio, mirándola con sorpresa genuina. "The existentialist. What did you think of his philosophy?" "I found it both liberating and terrifying", admitió Lucía. "The idea that life has no inherent meaning, that we must create our own purpose. It's empowering in a way. But it's also a heavy burden to carry, especially when you're struggling just to survive. It's easier to find meaning in suffering when you have the luxury of choosing your struggles." El silencio que siguió era pesado con significado. Lucía se dio cuenta de que había cruzado otra línea invisible, había revelado un nivel de sofisticación intelectual que ninguno de ellos había anticipado, y en sus rostros podía ver la incomodidad de tener que reevaluar sus suposiciones sobre quién era ella. "I need to check on the other tables", dijo Lucía, sintiendo que necesitaba un momento para recuperar su equilibrio. "If you need anything, please don't hesitate to let me know." "Wait", dijo Octavio bruscamente. Lucía se detuvo, girándose hacia él. "Sit down." "Excuse me?" "Sit down", repitió señalando una silla vacía en la mesa. "I want to talk to you, properly. Not as a waitress, but as a person." Lucía miró alrededor de la terraza. Nicolás estaba en el interior, visible a través de las ventanas de vidrio, supervisando el comedor principal. Sentarse con los clientes era completamente inapropiado. Podría costarle su trabajo. Pero algo en la expresión de Octavio había cambiado. La crueldad calculada había desaparecido, reemplazada por algo que se parecía inquietantemente a la humildad. "I can't", dijo finalmente. "It would be inappropriate, and I still have other tables to attend to. Those $1,000, dijo Octavio rápidamente. "Consider them already yours. You've won the challenge. Your English is perfect, your knowledge is impressive, and you've maintained your composure despite my deliberate attempts to break it. You've earned the money." Sacó su billetera y colocó los 10 billetes de $100 sobre la mesa, empujándolos hacia ella. "But I'm offering you something more. Sit with us for just 10 minutes. I want to ask you some questions. Real questions. And I promise to treat you with the respect you've shown you deserve." Lucía miró el dinero. $1,000. Suficiente para reparar el techo de su madre. Suficiente para comprar meses de medicinas. Suficiente para respirar por un momento sin la constante presión de la supervivencia. Pero más que el dinero, lo que la detuvo fue la expresión en el rostro de Octavio. Por primera vez en toda la noche, parecía genuino. La máscara del millonario arrogante se había resquebrajado, revelando algo más humano debajo. 5 minutes, dijo finalmente, tomando el dinero y guardándolo en el bolsillo de su delantal antes de sentarse en el borde de la silla, lista para levantarse en cualquier momento. Y solo porque genuinely curious about where this is going. Octavio sonrió, y esta vez no había crueldad en la expresión. "Fair enough. Let me start with an honest question. Why haven't you pursued formal education? With your intelligence and articulation, you could have gone to university, built a career in something beyond service work." Era la pregunta que Lucía había temido, la que obligaba a confrontar las elecciones y circunstancias que habían definido su vida. Podía sentir los ojos de todos sobre ella, esperando. "Because", dijo lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, "life doesn't always offer us the choices we want. My father died when I was 16. Heart attack, sudden, no warning.
He was our only source of income. My mother tried to work, but her health was already declining. Someone had to pay the bills, keep food on the table, ensure we didn't lose our home. Hizo una pausa, sintiendo la familiar presión en su pecho que siempre acompañaba estos recuerdos. I dropped out of high school, started working anywhere that would hire me. Restaurants, cleaning services, whatever I could find. By the time things stabilized enough that I could have considered going back to school, I was too far behind, too old, too tired, and too necessary for my mother's survival. Valeria había dejado su tenedor y estaba escuchando con atención completa. Julio miraba su plato, claramente incómodo. El tercer hombre observaba a Lucía con expresión inescrutable. So you see, continuó Lucía, su voz tomando un tono más duro. It's not always about intelligence or ambition or even hard work. Sometimes it's simply about circumstances beyond your control. Some of us are born into families with resources and connections and safety nets. Others aren't. And the difference between success and survival often comes down to nothing more than luck. Octavio se recostó en su silla, procesando sus palabras. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente, más suave, despojada de la arrogancia que había caracterizado toda la noche. You're right, dijo simplemente. And I apologize. I began this evening treating you as entertainment, as a means to amuse myself and my companions. That was cruel and unworthy. You've shown more grace and intelligence in the last hour than I've demonstrated in years of success. La disculpa era tan inesperada que Lucía se quedó momentáneamente sin palabras. Miró alrededor de la mesa y vio que Julio estaba asintiendo. Valeria tenía lágrimas brillando en sus ojos, y el tercer hombre finalmente sonreía abiertamente. I accept your apology, dijo finalmente Lucía, and I appreciate the honesty. But if you genuinely want to make amends, don't just apologize to me. Think about how you treat others in service positions. We're not invisible. We're not inferior. We're simply people doing jobs that society undervalues, but that are absolutely necessary for the world to function. Se puso de pie, sintiendo que había dicho todo lo que necesitaba decir. Now, if you'll excuse me, I really do need to check on my other tables. But thank you for the money, and for the conversation. Both mean more than you probably realize. Cuando Lucía se alejó de la mesa, sintió algo fundamental había cambiado. No solo en la dinámica con Octavio, sino en algo dentro de ella misma. Durante 5 años, había aceptado la invisibilidad como el precio de la supervivencia. Pero esta noche había descubierto que tenía una voz, y esa voz importaba. Lo que no sabía era que la noche apenas estaba comenzando, y que las consecuencias de este encuentro se extenderían mucho más allá de los $1000 que ahora descansaban en su bolsillo. 30 minutos después, Lucía estaba en el vestuario del personal, sentada en el banco de madera desgastado, con los $1000 extendidos frente a ella sobre su regazo. 10 billetes de $100 que brillaban bajo la luz fluorescente como si fueran irreales. Los contó por tercera vez, tocándolos con dedos temblorosos, necesitando confirmar que no era un sueño, que esto realmente había sucedido. Dios mío, susurró para sí misma. Era más dinero del que había tenido junto en toda su vida adulta. La puerta se abrió y Marcela entró, sus ojos inmediatamente encontrando los billetes. ¿Es real? ¿Realmente te dio $1000? Lucía asintió, doblando cuidadosamente el dinero y guardándolo en su bolso. Ganó la apuesta. Hablé en inglés toda la noche. Lo hice. Marcela se sentó a su lado. Su expresión mezcla de asombro y preocupación. ¿Sabes lo que están diciendo? Nicolás está furioso. Dice que sentarte con los clientes fue completamente inapropiado. Algunos de los otros meseros están diciendo que quizás hubo algo más que una simple apuesta. El estómago de Lucía se hundió. Por supuesto que lo convertirían en algo sórdido. Una mesera pobre recibiendo dinero de un millonario rico, ¿qué más podían concluir? No fue así, respondió Lucía con firmeza, manteniendo su dignidad intacta. Él me desafió públicamente. Acepté el desafío. Gané. Eso es todo. Lo sé, dijo Marcela rápidamente, tocando su brazo. Yo te creo. Pero Nicolás, creo que va a haber consecuencias. Quería advertirte. Como si hubiera sido invocado por sus palabras, Nicolás apareció en la puerta del vestuario.
Su rostro, habitualmente controlado, estaba rojo de ira contenida, y cuando habló, su voz era peligrosamente baja. Lucía, mi oficina. Ahora. Lucía intercambió una mirada con Marcela. Luego se puso de pie y siguió a Nicolás por el estrecho pasillo que conducía a su pequeña oficina. Era apenas más grande que un armario, con paredes cubiertas de horarios, facturas y recordatorios escritos a mano sobre estándares de servicio. Nicolás cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. ¿En qué estabas pensando? Estaba pensando en hacer mi trabajo, respondió Lucía, manteniendo su voz calmada aunque su corazón latía furiosamente. ¿Tu trabajo? ¿Tu trabajo incluye sentarte con los clientes como si fueras una de ellos? ¿Crear un espectáculo que hizo que otros comensales se quejaran de la distracción? El señor Ferreira me invitó a sentarme. No me importa quién te invitó, interrumpió Nicolás. Este es un establecimiento de primer nivel. Tenemos estándares, protocolos, y tú los violaste todos por... Hizo una pausa, sus ojos bajando hacia el bolso que Lucía cargaba. Por dinero. La acusación implícita colgaba en el aire como humo tóxico. Lucía sintió el calor subiendo por su cuello, pero esta vez no era vergüenza, era ira. Hice exactamente lo que mi trabajo requiere, dijo, su voz tomando un filo que nunca antes había usado con Nicolás. Atendí a los clientes con excelencia. Respondí a sus preguntas. Proporcioné un servicio impecable. Si hay un problema con eso, entonces quizás el problema no soy yo. Nicolás la miró con ojos entrecerrados. Cuidado, Lucía. Meseras hay muchas. Meseras que saben su lugar y respetan las reglas. ¿Mi lugar?, repitió Lucía sintiendo algo quebrarse dentro de ella. Años de tragarse comentarios como ese, de aceptar que su lugar era ser invisible y servil, de fingir que no tenía dignidad ni valor más allá de su capacidad para llevar platos. Mi lugar es hacer el trabajo por el que me pagan. Y lo hice. Perfectamente. Estás suspendida, dijo Nicolás bruscamente. 3 días sin paga. Y cuando regreses espero una actitud completamente diferente. ¿Entendido? Lucía lo miró, este hombre pequeño con su pequeño poder, usando la única arma que tenía contra ella, su capacidad de quitarle su sustento. Por un momento consideró disculparse, suplicar, hacer lo que fuera necesario para mantener su empleo. Entonces, recordó la expresión en el rostro de Octavio cuando se disculpó. Recordó las palabras de Chef Ricardo sobre la dignidad del trabajo. Recordó, más importante aún, cómo se había sentido durante esas 2 horas en la terraza. Vista, escuchada, valorada. No, dijo simplemente. Nicolás parpadeó. ¿Perdón? Dije no acepto la suspensión. Y si eso significa que estoy despedida, entonces estoy despedida. Pero no voy a disculparme por hacer mi trabajo bien. No voy a pretender que hice algo malo cuando ambos sabemos que lo único que hice fue ser mejor de lo que ustedes esperaban que fuera. Por un momento, Nicolás parecía genuinamente atónito. Era claro que nunca nadie, especialmente no una mesera, le había hablado así. Su rostro pasó por varias tonalidades de rojo antes de establecerse en un púrpura preocupante. «Estás despedida», dijo finalmente, escupiendo las palabras. «Recoge tus cosas y vete. Y no esperes ninguna referencia de este establecimiento». Lucía asintió sintiendo una extraña calma. «Está bien, pero antes de irme, quiero que sepas algo. Durante 5 años he trabajado aquí. He llegado temprano, me he quedado tarde, he cubierto turnos de otros, he sonreído cuando me han tratado como basura. Y todo ese tiempo, ustedes me trataron como si fuera reemplazable, como si no importara». Dio un paso hacia él, y Nicolás retrocedió instintivamente. Pero esta noche descubrí algo. No soy reemplazable, tengo valor. Y cualquier lugar que no pueda ver eso, cualquier jefe que piense que mi lugar es ser invisible y sumisa, ese no es un lugar donde quiero estar. Salió de la oficina sin mirar atrás, aunque podía sentir los ojos furiosos de Nicolás perforando su espalda. En el vestuario, Marcela y 2 de los otros meseros estaban esperando, claramente habiendo escuchado al menos parte del intercambio. «¿Estás despedida?», preguntó Marcela, su voz llena de horror. «Llena». «Sí», respondió Lucía mientras abría su casillero y comenzaba a sacar sus pocas pertenencias personales. Un suéter extra, algunos productos de higiene, una foto de su madre. «Pero está bien. De verdad está bien». «¿Cómo puede estar bien?»,
preguntó otro mesero, un joven llamado Antonio. ¿Qué vas a hacer? Lucía se detuvo considerando la pregunta. ¿Qué iba a hacer? No tenía respuesta. Por primera vez en años, no tenía un plan, no tenía seguridad, no tenía nada excepto $1000 y una sensación creciente de que acababa de saltar de un acantilado sin saber si había agua abajo. No lo sé, admitió honestamente, pero lo averiguaré. Marcela la abrazó fuertemente. Eres la persona más valiente que conozco. O la más tonta, dijo Lucía con una risa que sonaba al borde de las lágrimas. Aún no lo he decidido. Cuando finalmente salió del restaurante por la puerta trasera, la noche había avanzado. Era casi medianoche, y las calles estaban tranquilas excepto por el ocasional taxi pasando. Lucía se apoyó contra la pared del callejón, permitiéndose finalmente sentir el peso completo de lo que acababa de hacer. Había dejado su trabajo, su único trabajo, la única fuente estable de ingresos que tenía. ¿En qué había estado pensando? Lucía. La voz la sobresaltó. Giró y vio a Octavio de pie al final del callejón. Ya no estaba con sus acompañantes, estaba solo, con las manos en los bolsillos, mirándola con una expresión que no podía descifrar. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó ella, su voz más cansada de lo que había pretendido. Esperándote. Escuché que hubo un problema con tu gerente. Sí, noticias viajan rápido. Le pregunté al chef. El chef Ricardo estaba preocupado por ti. Octavio dio un paso más cerca. Me dijo que te despidieron. Por mi culpa. Lucía se rió sin humor. No, me despidieron porque finalmente dije la verdad. Porque finalmente me negué a aceptar que mi lugar es ser tratada como menos que humana. Aún así, dijo Octavio, yo fui el catalizador. Vine aquí esta noche planeando divertirme a tu costa, humillarte, confirmar mi propia superioridad haciendo que alguien más se sintiera pequeño. Y ahora, por mi crueldad, perdiste tu trabajo. ¿Viniste aquí para disculparte de nuevo?, preguntó Lucía, cruzando los brazos. Ya lo hiciste, y ya te dije que lo aceptaba. No, dijo Octavio. Vine a ofrecerte algo. Sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y se la extendió. Lucía la miró sin tomarla, desconfiando. ¿Qué es esto? Una oferta de empleo. En mi empresa. Trabajo administrativo para empezar, pero con oportunidades de avanzar si demuestras la misma inteligencia y determinación que mostraste esta noche. Lucía lo miró fijamente. ¿Me estás ofreciendo caridad? No, te estoy ofreciendo una oportunidad. Hay una diferencia. ¿Y qué esperarías a cambio?, preguntó ella, su voz llena de sospecha. Había aprendido durante años que nada era gratis, especialmente no de hombres ricos y poderosos. Octavio sostuvo su mirada. Nada más que trabajo honesto. No soy un santo, Lucía. Soy un hombre de negocios, pero lo que eres tú es un desperdicio en un trabajo como mesera. Tienes inteligencia, articulación, y algo que la mayoría de las personas que trabajan para mí no tienen. La capacidad de ver a través de las mentiras que la gente se dice a sí misma. Hizo una pausa. Podrías ser valiosa para mi empresa, y yo podría ofrecerte algo que claramente necesitas. Una oportunidad de usar tu mente en lugar de solo tus manos. Lucía miró la tarjeta, aún sin tomarla. Cada instinto le gritaba que fuera cuidadosa, que no confiara, que esto era demasiado bueno para ser verdad. Pero otra parte de ella, la parte que había despertado esta noche, susurraba algo diferente. ¿Qué tenía que perder? Necesito pensar, dijo finalmente. Por supuesto, respondió Octavio, colocando la tarjeta en su mano cuando ella no la tomó voluntariamente. Pero piensa rápido. El mundo se mueve rápidamente, y las oportunidades no esperan a nadie. Se dio vuelta para irse, luego se detuvo. Y Lucía, para lo que vale, esta noche me enseñaste algo que había olvidado, que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria sino en su carácter. Gracias por ese recordatorio. Lucía lo observó alejarse, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Miró la tarjeta en su mano, luego hacia arriba a las estrellas apenas visibles sobre las luces de la ciudad. Había comenzado la noche como una mesera invisible. La terminaba desempleada, con $1000 en efectivo, una oferta de trabajo que parecía demasiado buena para ser verdad, y la sensación más aterradora y emocionante de su vida. La posibilidad de que su vida pudiera ser algo diferente de lo que siempre había sido. Guardó la tarjeta en su bolso junto al dinero y comenzó a caminar hacia casa.
Mañana tendría que enfrentar a su madre, explicarle lo que había pasado, averiguar qué hacer a continuación. Pero esta noche, solo por esta noche, permitiría sentir lo que sentía. Asustada, sí, pero también libre. La casa en el barrio de San Miguel estaba a oscuras cuando Lucía llegó. Eran casi la 1 de la mañana, y las calles estaban silenciosas excepto por el ladrido ocasional de algún perro en la distancia. La pequeña vivienda de 2 habitaciones se veía más desgastada de lo usual bajo la luz tenue de la farola de la esquina. La pintura descascarándose, el techo con parches visibles, donde habían intentado reparar las goteras, la reja oxidada que apenas cerraba correctamente. Lucía se quedó de pie frente a la puerta durante un largo momento, con la llave en la mano, sin atreverse a entrar. ¿Cómo le iba a explicar a su madre lo que había hecho? Doña Carmen había sacrificado todo para criarla sola después de la muerte de su padre. Había trabajado hasta que su cuerpo literalmente no pudo más. Y ahora Lucía había dejado el único trabajo estable que tenían. «Eres una idiota», se susurró a sí misma, sintiendo las lágrimas amenazando con caer. Una completa idiota. Pero entonces recordó la sensación en la terraza, la forma en que Octavio la había mirado no con desprecio sino con sorpresa genuina, la disculpa de Valeria, las lágrimas en sus ojos, el respeto silencioso del tercer hombre. Por 2 horas no había sido invisible, había sido vista, había sido valorada. ¿Cuánto valía eso? La puerta se abrió antes de que pudiera usar la llave. Su madre estaba de pie en el umbral, envuelta en una bata gastada, con el cabello gris suelto sobre los hombros. A sus 58 años, doña Carmen se veía más vieja de lo que debería. El dolor crónico en sus articulaciones, las noches sin dormir preocupándose por el dinero, los años de trabajo agotador habían dejado su marca. «Mija», dijo suavemente, «¿por qué estás parada afuera como un fantasma? Entra». Lucía entró y el olor familiar del hogar la envolvió. El aroma persistente del café de la mañana, el detergente barato que usaban para lavar la ropa, el incienso que su madre quemaba ocasionalmente. Era el olor de la pobreza digna, del hacer más con menos, de la supervivencia diaria. «Mamá, yo necesito contarte algo». Doña Carmen la estudió con ojos que habían visto demasiado. «¿Te despidieron?» No era una pregunta. Lucía parpadeó, sorprendida. «¿Cómo? Conozco esa expresión. La he visto en el espejo suficientes veces». Su madre se movió hacia la pequeña cocina, cojeando ligeramente. «Siéntate, te haré té». «Mamá, no tienes que...» «Siéntate, Lucía». Lucía obedeció, hundiéndose en una de las sillas de madera alrededor de la pequeña mesa. Observó a su madre moverse por la cocina, cada movimiento medido y cuidadoso, para no agravar el dolor en sus articulaciones. Se sintió abrumada por la culpa. No fue exactamente un despido, comenzó Lucía mientras su madre ponía agua a hervir. Fue más. Yo renuncié, más o menos. Doña Carmen se volvió lentamente, con una ceja levantada. Más o menos no se renuncia a un trabajo, Lucía. O renuncias o te despiden. ¿Qué pasó? Durante los siguientes 20 minutos, mientras el té se enfriaba en sus tazas casi sin tocar, Lucía le contó todo. El desafío de Octavio, el inglés que había practicado en secreto durante años, la humillación calculada que se había convertido en algo más, la conversación que había revelado más de lo que cualquiera de ellos había anticipado, los $1000, la confrontación con Nicolás, la oferta de trabajo. Cuando terminó, el silencio en la pequeña cocina era pesado. Su madre la miraba con una expresión que Lucía no podía leer. ¿Era decepción? ¿Ira? ¿Miedo? «Muéstrame el dinero», dijo finalmente doña Carmen. Lucía sacó los billetes de su bolso y los colocó sobre la mesa. Su madre los contó lentamente, tocando cada billete como si fuera algo precioso y peligroso al mismo tiempo. $1000, murmuró. «Dios mío, Lucía, esto es más de lo que gano en 6 meses limpiando casas». «Lo sé. Podemos reparar el techo, comprar tus medicinas, pagar las facturas atrasadas. ¿Y después qué?». La voz de su madre era firme. «Cuando este dinero se acabe en 2 o 3 meses, ¿qué haremos entonces?». Lucía sacó la tarjeta de presentación. «Tengo esto, una oferta de trabajo. En una empresa inmobiliaria. Octavio Ferreira, el hombre que me desafió. Él piensa que puedo hacer más que servir mesas».
Doña Carmen tomó la tarjeta, estudiándola bajo la luz. Ferreira Desarrollos Inmobiliarios. He oído ese nombre. Es un hombre muy rico, ¿verdad? Sí. ¿Y qué quiere de ti exactamente? La pregunta colgaba en el aire con todo su peso implícito. Lucía sintió el calor subiendo por su rostro. Trabajo honesto, mamá. Eso es todo. Él fue cruel conmigo al principio, pero después se disculpó, genuinamente, y dijo que desperdiciar mi inteligencia en un trabajo como mesera es un crimen. Su madre no respondió inmediatamente. Se levantó con dificultad y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle oscura. Cuando habló, su voz era suave, pero llena de algo que sonaba como dolor. ¿Sabes qué me dijo tu padre el día antes de morir? Lucía negó con la cabeza, sintiendo un nudo formándose en su garganta. Su madre rara vez hablaba de él. Me dijo que su único arrepentimiento era no poder ver qué tipo de mujer te convertirías, que podía ver la inteligencia en tus ojos incluso cuando eras niña, la forma en que observabas el mundo, la forma en que hacías preguntas. Decía que serías alguien especial, alguien que haría cosas importantes. Se volvió, y Lucía pudo ver lágrimas brillando en sus ojos. Y luego murió, y todo se derrumbó, y tú tuviste que dejar la escuela. Tuviste que trabajar en lugares donde te trataban como si fueras nada. Y cada día me despertaba odiándome a mí misma por no poder darte más, por no poder ser suficiente para que pudieras tener la vida que merecías. Mamá, no, interrumpió doña Carmen levantando una mano. Déjame terminar. Esta noche, cuando renunciaste a ese trabajo, cuando te negaste a dejar que te trataran como basura, cuando arriesgaste tu seguridad por tu dignidad, esta noche te convertiste en la mujer que tu padre sabía que serías. Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Lucía ahora. Pero tengo miedo. ¿Y si este trabajo es una mentira? ¿Y si Octavio está jugando otro juego cruel? ¿Y si fracaso? Su madre se acercó y tomó las manos de Lucía entre las suyas, arrugadas y ásperas por décadas de trabajo duro. Mija, escúchame. El miedo es bueno. El miedo significa que estás haciendo algo que importa, algo que podría cambiar tu vida. Las únicas personas que no tienen miedo son las que nunca arriesgan nada, las que se quedan en el mismo lugar seguro hasta que se marchitan y mueren sin haber vivido realmente. Apretó sus manos con fuerza. Toma ese trabajo. Ve a esa empresa mañana mismo. Y si ese hombre intenta aprovecharse de ti, si resulta que es un mentiroso o un manipulador, entonces sales de ahí con tu dignidad intacta. Pero al menos lo intentaste. Al menos diste el paso. ¿Y si perdemos la casa? ¿Y si no puedo pagar tus medicinas? Entonces sobreviviremos como siempre hemos sobrevivido, juntas. Pero no voy a permitir que mi miedo te robe tu oportunidad. No después de todo lo que has sacrificado. Lucía se derrumbó en los brazos de su madre, sollozando como no lo había hecho en años. Todo el estrés, el miedo, la esperanza aterradora de que tal vez, solo tal vez, su vida podría ser algo más de lo que había sido, salió en oleadas. «Está bien, mija», susurraba su madre, acariciando su cabello. «Está bien tener miedo. Está bien llorar. Pero mañana te secas las lágrimas, te pones tu mejor ropa y vas a reclamar lo que te pertenece». Cuando Lucía finalmente se separó, su madre le sonrió, una sonrisa que llevaba tanto dolor como orgullo. «Ahora, dime más sobre esta noche. Quiero saber todo sobre cómo pusiste a ese millonario en su lugar». Y Lucía le contó. Le contó sobre el inglés perfecto que había practicado en los salones vacíos de la embajada. Le contó sobre Camus y García Márquez, y todas las noches que había pasado en la biblioteca pública, hambrienta no de comida sino de conocimiento. Le contó sobre la expresión en el rostro de Octavio cuando se dio cuenta de que la había subestimado completamente. Su madre escuchaba con atención, asintiendo en los momentos correctos, riendo cuando Lucía describió cómo había callado a Octavio con su comentario sobre el foie gras. Y por primera vez en años, Lucía vio algo en los ojos de su madre que no había visto en mucho tiempo: esperanza. «Tu padre estaría tan orgulloso», dijo doña Carmen cuando Lucía terminó. «Tan increíblemente orgulloso». Esa noche, Lucía se acostó en su pequeña habitación, mirando el techo con sus manchas de agua, escuchando los sonidos familiares de la casa crujiendo en el viento nocturno.
Tenía la tarjeta de presentación de Octavio en su mesita de noche, brillando ligeramente bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Mañana sería el comienzo de algo. No sabía si sería algo bueno o algo catastrófico. Pero por primera vez en su vida adulta, se sentía como si estuviera eligiendo su propio camino, en lugar de simplemente sobrevivir al que le había sido impuesto. Cerró los ojos y en el borde del sueño, podía jurar que escuchaba la voz de su padre, distante pero clara. «Esa es mi niña. Siempre supe que harías cosas especiales». Y por primera vez en años, Lucía se durmió con una sonrisa en los labios, sus dedos tocando los $1000 escondidos bajo su almohada, y su corazón, aunque aterrado, abierto a la posibilidad de algo más, algo mejor, algo que ella misma había ganado. El edificio de Ferreira Desarrollos Inmobiliarios se elevaba 30 pisos sobre el distrito financiero, una torre de vidrio y acero que reflejaba el cielo matutino como un espejo gigante. Lucía se quedó de pie en la acera, mirando hacia arriba hasta que le dolió el cuello, sintiendo que el edificio la juzgaba, evaluando si era digna de entrar. Había pasado 3 horas esa mañana preparándose. Se había puesto su único traje, comprado de segunda mano años atrás para una entrevista que nunca había funcionado. Había planchado la blusa blanca hasta que no quedaba ni una arruga. Había recogido su cabello en un moño profesional, usando todos los tutoriales de YouTube que había visto a las 3 de la mañana, cuando no podía dormir por los nervios. «Puedes hacer esto», se susurró a sí misma. «Ya lo hiciste una vez. Puedes hacerlo de nuevo». Pero la terraza del Mirador Imperial había sido su territorio. Conocía cada menú, cada plato, cada protocolo. Aquí, en este mundo de negocios y dinero, era una completa extraña. Las puertas de vidrio se abrieron automáticamente cuando se acercó, como si el edificio mismo la estuviera invitando a entrar. El lobby era impresionante, mármol blanco italiano en el piso, una fuente de agua en el centro con esculturas abstractas, plantas exóticas en macetas que probablemente costaban más que el alquiler mensual de su casa. Y la gente, todos vestían trajes caros, caminaban con propósito, hablaban en teléfonos con voces confiadas sobre números que Lucía apenas podía comprender. Contratos de millones. Proyectos internacionales. Fusiones y adquisiciones. ¿Puedo ayudarla? La recepcionista la miraba con una mezcla de curiosidad y ligera sospecha. Era joven, impecablemente vestida, con un maquillaje que probablemente había tomado 1 hora aplicar. «Yo tengo una cita con el señor Ferreira». Lucía sacó la tarjeta de presentación, ahora ligeramente arrugada por haberla apretado toda la mañana. La recepcionista levantó una ceja. «¿Tiene una cita programada? No veo su nombre en el sistema». «No exactamente. Es decir, él me dijo que viniera. Anoche. Me ofreció un trabajo». El escepticismo en el rostro de la recepcionista se intensificó. Lucía podía leer sus pensamientos con claridad. Otra mujer más afirmando tener una conexión especial con el jefe. Había visto esta historia antes. «Señorita, el señor Ferreira es un hombre muy ocupado. Si no tiene una cita formal, me temo que no puedo. Dígale que Lucía Navarro está aquí, la mesera del Mirador Imperial. Él sabrá quién soy». La recepcionista dudó, claramente considerando simplemente hacer que seguridad la escoltara afuera. Pero algo en la expresión de Lucía, o tal vez la mención específica del restaurante, la hizo reconsiderar. Tomó el teléfono. «Señor Ferreira, disculpe la interrupción. Hay una Lucía Navarro aquí. Dice que usted le ofreció un trabajo anoche en el Mirador Imperial». Una pausa. Los ojos de la recepcionista se agrandaron. «Sí, señor. Por supuesto. De inmediato». Colgó, su actitud completamente transformada. «El señor Ferreira la recibirá ahora. Piso 28, oficina principal. Los elevadores están a su derecha». El viaje en el elevador pareció durar una eternidad y un segundo al mismo tiempo. Lucía observaba los números aumentar, su reflejo fantasmal en las puertas pulidas de acero. ¿Quién era esta mujer que la miraba de vuelta? Ya no parecía una mesera, pero tampoco parecía pertenecer a este mundo. Las puertas se abrieron directamente a una oficina de recepción elegante. Una asistente ejecutiva de mediana edad con lentes de diseñador la saludó con una sonrisa profesional. «Señorita Navarro, el señor Ferreira la está esperando. Por aquí, por favor». Caminaron por un pasillo con paredes de vidrio que ofrecían vistas impresionantes de la ciudad.
Lucía podía ver su antiguo barrio desde aquí, pequeño e insignificante en la distancia. Era extraño ver su vida desde esta perspectiva, desde arriba, desde donde los ricos miraban hacia abajo al mundo. La asistente abrió una puerta de madera maciza. «Señor Ferreira, la señorita Navarro». La oficina era exactamente lo que Lucía había imaginado. Enorme, con ventanas del piso al techo, muebles que gritaban dinero y poder, paredes decoradas con premios y fotografías de Octavio con personas importantes. Y en el centro de todo, detrás de un escritorio que probablemente costaba más que un automóvil, estaba Octavio. Se veía diferente a la luz del día, sin el ambiente dramático del restaurante, más humano. Llevaba mangas de camisa enrolladas, había papeles esparcidos por su escritorio, y cuando levantó la vista, Lucía pudo ver sorpresa genuina en su rostro. «Viniste», dijo simplemente. «Dijiste que lo hiciera». Una sonrisa pequeña apareció en su rostro. «Sí, pero honestamente no estaba seguro de que lo harías. Pensé que tal vez en la luz sobria de la mañana decidirías que era una idea terrible». «Oh, lo decidí», respondió Lucía, entrando a la oficina con más confianza de la que sentía. «Decidí que es probablemente la peor idea que he tenido. Pero mi madre me dijo que el miedo significa que estás haciendo algo que importa». Octavio se recostó en su silla, estudiándola. «Tu madre es sabia. Siéntate, por favor». Lucía se sentó en una de las sillas frente al escritorio, notando que eran más cómodas que cualquier mueble en su casa. Todo en esta oficina era más cómodo, más bonito, más caro que cualquier cosa que ella había tocado en su vida. «Dime algo honestamente», dijo Octavio. «¿Por qué viniste? ¿Es solo por el dinero? Porque si es así, está bien, no juzgaré. El dinero es una razón perfectamente válida». Lucía consideró la pregunta. Habría sido fácil decir que sí, que solo necesitaba el trabajo. Pero algo sobre este hombre, sobre la forma en que la había mirado anoche cuando finalmente vio quién era realmente, la hacía querer ser honesta. «No es solo el dinero», dijo lentamente. Anoche, por 2 horas, no fui invisible. Fui vista, fui escuchada, y me di cuenta de que he pasado los últimos 5 años, tal vez toda mi vida, haciéndome más pequeña para hacer que otros se sientan cómodos. Y estoy cansada de eso». Hizo una pausa. «Así que vine porque quiero ver qué se siente ser algo más, incluso si fracaso, incluso si resulta que no pertenezco aquí. Al menos lo intenté». Octavio asintió lentamente. «Buena respuesta. Ahora déjame ser honesto contigo. No sé exactamente qué hacer contigo. Nunca he contratado a alguien basándome en una conversación de 2 horas en un restaurante. No tengo idea si tienes las habilidades necesarias para este trabajo». El estómago de Lucía se hundió. Había sido un error. Por supuesto que había sido un error. «Pero», continuó Octavio, «tampoco tenía idea de que una mesera podría hablar 5 idiomas, o citar filosofía existencialista, o hacerme sentir como un completo idiota con solo unas pocas palabras bien elegidas. Así que claramente mi capacidad de evaluar talento, basándome en títulos y currículums, es cuestionable». Se inclinó hacia adelante. «Aquí está mi propuesta. Te doy 3 meses, un periodo de prueba. Trabajo administrativo al principio, sí, pero con exposición a proyectos reales. Te pagaré el doble de lo que ganabas como mesera, más beneficios. A cambio, necesito que trabajes más duro de lo que has trabajado en tu vida. Necesito que aprendas rápido, que hagas preguntas, que no tengas miedo de cometer errores». Hizo una pausa. «Y si después de 3 meses ambos decidimos que esto no funciona, te daré una referencia estelar y contactos en la industria. No perderás nada. ¿Trato?». Lucía lo miró, buscando señales de manipulación o juegos, pero lo único que vio fue sinceridad, mezclada con algo que se parecía a la esperanza. Era extraño ver esperanza en el rostro de un hombre que lo tenía todo. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó. «De verdad, no puede ser solo culpa por cómo me trataste anoche». Octavio se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad extendida abajo. «Mi padre era carpintero. Murió cuando yo tenía 22, justo después de que me gradué de la universidad. Había trabajado toda su vida con sus manos, construyendo cosas hermosas, y murió sin un centavo a su nombre, porque nunca tuvo las oportunidades correctas, las conexiones correctas. Se volvió hacia ella. Construí este imperio en su memoria, pero en algún punto del camino,
Me convertí exactamente en el tipo de persona que mi padre habría despreciado. El tipo de persona que mira a alguien como tú y ve solo a una mesera, no a un ser humano con talento y potencial. Sus ojos se encontraron con los de ella. Anoche me recordaste quién era yo antes de que el dinero y el poder me corrompieran. Y ahora quiero ver si puedo ser esa persona de nuevo. Si puedo construir algo que mi padre habría estado orgulloso de ver. No un imperio de riqueza, sino un imperio de oportunidad. El silencio entre ellos era cargado de significado. Lucía sintió lágrimas pinchando sus ojos, pero las contuvo. Esto era un negocio, una transacción. No podía permitir que las emociones nublaran su juicio. «Acepto el trato», dijo finalmente, extendiendo su mano. 3 meses. Trabajo duro, sin excusas. Octavio estrechó su mano, su apretón firme y cálido. «Bienvenida a Ferreira Desarrollos, Lucía. Espero que estés lista, porque tu vida está a punto de cambiar de formas que no puedes imaginar». Y mirando alrededor de esta oficina, sintiendo el peso de la oportunidad asentándose sobre sus hombros, Lucía supo que tenía razón. Todo estaba a punto de cambiar. La pregunta era si ella podría cambiar lo suficientemente rápido como para mantenerse al día. Pero al recordar la expresión de orgullo en el rostro de su madre esa mañana, al sentir el peso de los $1000 que había ganado con su propia voz y su propia inteligencia, Lucía supo algo con certeza absoluta. Estaba lista para descubrirlo. 3 meses después, Lucía estaba de pie frente al mismo edificio de vidrio y acero, pero esta vez no sintió miedo. Esta vez pertenecía allí. Los primeros días habían sido un infierno. Cada término corporativo sonaba como un idioma alienígena. Cada reunión era un campo minado de protocolos que no conocía. Había cometido errores, muchos. Había enviado un email importante a la persona equivocada. Había confundido millones con miles en una presentación. Había llorado en el baño 3 veces la primera semana, pero no había renunciado. Y lentamente, dolorosamente, las cosas comenzaron a cambiar. Descubrió que su experiencia en el restaurante, años de leer a las personas y anticipar sus necesidades, era invaluable en las negociaciones. Su habilidad de permanecer calmada bajo presión, perfeccionada sirviendo a clientes imposibles, la hacía brillar en las crisis. Y su hambre de aprender, esa misma hambre que la había llevado a bibliotecas y embajadas, la impulsaba a dominar cada nuevo desafío. «Señorita Navarro», la voz la sacó de sus pensamientos. Era Claudia, la directora de proyectos, una mujer de 40 años que inicialmente la había tratado con desdén apenas oculto. «El señor Ferreira la necesita en la sala de conferencias. Ahora». Lucía caminó por los pasillos que ya no le parecían intimidantes, saludando a colegas que ya no la miraban como una intrusa. Cuando entró a la sala de conferencias, se detuvo en seco. Allí, sentados alrededor de la mesa, estaban Octavio, Julio, Valeria y el tercer hombre de aquella noche en el restaurante, cuyo nombre ahora sabía, Edmundo Salazar, uno de los inversionistas más grandes de la compañía. «¿Qué está pasando?», preguntó Lucía sintiendo que su pulso se aceleraba. «Siéntate», dijo Octavio, señalando la silla vacía. Su expresión era seria, inescrutable. Lucía se sentó, sus manos apretadas en su regazo. Había cometido algún error terrible. Los 3 meses habían terminado y la estaban despidiendo. Octavio deslizó una carpeta a través de la mesa hacia ella. «Ábrela». Con dedos temblorosos, Lucía abrió la carpeta. Dentro había un contrato. Sus ojos escanearon las palabras, sin poder creer lo que estaba leyendo. Gerente de relaciones con clientes. Salario. Esto es 5 veces lo que gano ahora. 6 veces lo que ganabas en el restaurante, corrigió Edmundo con una sonrisa. Y con participación en los beneficios de la empresa. Lucía levantó la vista, confundida. «No entiendo». «¿Por qué?». Valeria se inclinó hacia adelante. Lucía había llegado a conocerla durante estos meses. Habían tomado café varias veces. Resultó que Valeria no era la esposa de Octavio como había asumido aquella noche, sino su hermana menor, una abogada brillante que trabajaba en fusiones y adquisiciones. «Porque el proyecto Rivera, el que estuvimos a punto de perder el mes pasado, ¿recuerdas?», dijo Valeria. «Tú salvaste ese trato. Cuando el cliente brasileño se enfureció porque nuestro traductor arruinó la presentación, tú interviniste.
Hablaste con él en portugués perfecto, no solo traduciendo palabras, sino entendiendo los matices culturales. Lo calmaste, ganaste su confianza y cerraste un contrato de 50 millones de dólares. Eso fue solo hacer mi trabajo, murmuró Lucía. No, intervino Julio. Eso fue ir más allá. Como cuando notaste que el proyecto García tenía errores en las proyecciones financieras que nadie más vio. O cuando resolviste la crisis con el sindicato de construcción simplemente sentándote a hablar con los trabajadores, tratándolos como seres humanos en lugar de obstáculos. Octavio se puso de pie y caminó hacia la ventana, exactamente como había hecho aquella primera mañana. Durante 3 meses te observé. Observé cómo tratabas a la gente del servicio de limpieza con el mismo respeto que a los ejecutivos. Observé cómo nunca olvidabas un nombre, un detalle personal, una conversación previa. Observé cómo convertías cada interacción en una oportunidad para construir conexiones genuinas. Se volvió hacia ella. ¿Sabes qué es lo más valioso en los negocios, Lucía? No es el dinero, no es el poder, son las relaciones. Y tú tienes un don para construir puentes donde otros solo ven muros. Edmundo asintió. En 50 años en esta industria, he visto miles de empleados, pero rara vez veo lo que vi en ti. Hambre genuina, humildad auténtica y la capacidad de aprender de cada error sin dejar que te destruyan. Lucía sintió lágrimas llenando sus ojos. Yo solo estaba tratando de no defraudarlos, de no defraudarme a mí misma. Y no lo hiciste, dijo Octavio suavemente. Todo lo contrario. Nos mostraste a todos lo que es posible cuando das a alguien una oportunidad real, cuando ves el potencial en lugar de solo las credenciales. Valeria deslizó una pluma a través de la mesa. Así que, ¿qué dices? ¿Aceptas? Lucía miró el contrato, las cifras que representaban más dinero del que había soñado ganar en su vida. Pensó en su madre, quien ya había podido comprar sus medicinas sin preocuparse por el costo. Pensó en el techo nuevo que habían instalado el mes pasado. Pensó en las noches que ya no pasaba despierta angustiándose por las facturas. Pero más que eso, pensó en la mujer que se había convertido. Ya no era la mesera invisible que tragaba insultos con una sonrisa. Era Lucía Navarro, gerente, negociadora, constructora de puentes. Era alguien que su padre habría reconocido. Alguien que su madre veía con lágrimas de orgullo cada mañana. Hay una condición, dijo Lucía, su voz más firme de lo que había esperado. Octavio levantó una ceja. ¿Una condición? Quiero crear un programa de becas, para personas como yo, personas que tienen talento, pero no oportunidades. Personas que trabajan en restaurantes y hoteles y tiendas, que leen libros en bibliotecas porque no pueden pagar la universidad, que son invisibles para el mundo pero que tienen tanto que ofrecer. Se puso de pie, enfrentando a estos 4 personas que habían cambiado su vida. Quiero que esta empresa invierta en encontrar el próximo yo, y el siguiente después de ese. Porque si me dieron una oportunidad a mí, una simple mesera sin título universitario, imaginen cuánto talento estamos desperdiciando allá afuera, solo porque no saben dónde buscar. El silencio en la habitación era absoluto. Lucía se preguntó si había ido demasiado lejos, si había arruinado todo con su audacia. Entonces Edmundo empezó a aplaudir, lentamente al principio, luego más fuerte. Valeria se unió, Julio también, y finalmente Octavio, con lágrimas brillando en sus propios ojos. Esa, dijo Octavio, su voz quebrada por la emoción, es exactamente la razón por la que te queremos aquí. Acepto tu condición. De hecho, quiero que lideres ese programa personalmente. Lucía tomó la pluma, sus manos ya no temblaban. Cuando firmó el contrato, sintió como si estuviera firmando algo más grande que un simple acuerdo laboral. Era una declaración, una promesa, un nuevo comienzo. 6 meses después, Lucía estaba de pie en un podio frente a 300 personas en un hotel de lujo. Era la gala anual de Ferreira Desarrollos, y la habían invitado a dar el discurso de cierre. Miró al público, ejecutivos en trajes de miles de dólares, inversionistas, políticos, personas de poder e influencia. Y en la primera fila, vestida con un elegante vestido azul que Lucía le había comprado, estaba su madre, con lágrimas ya corriendo por sus mejillas. Hace un año, comenzó Lucía, su voz clara y fuerte. Yo estaba parada en una terraza de restaurante,
siendo humillada públicamente por un hombre que pensaba que sabía todo sobre mí, basándose en el uniforme que vestía. Vio a Octavio en el público, quien sonrió y asintió, animándola a continuar. Esa noche tomé una decisión. Decidí que ya no sería invisible. Decidí arriesgar todo por la posibilidad de ser vista, escuchada, valorada. Y esa decisión cambió mi vida de formas que nunca imaginé. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara que estaba grabando el evento. Pero no estoy aquí para hablar de mi historia de éxito. Estoy aquí para hablar de las miles de personas como yo que todavía son invisibles. Los meseros, los conserjes, los cajeros, los conductores. Personas con inteligencia brillante, con talento extraordinario, con sueños que han enterrado bajo la necesidad diaria de sobrevivir. Su voz se elevó, apasionada. Hoy anunciamos el programa de Oportunidades Navarro, un programa que buscará activamente talento en lugares inesperados, que ofrecerá becas, mentoría y oportunidades reales de carrera a personas que el mundo ha ignorado. No por caridad, sino porque es inteligente, porque el talento no discrimina por código postal o cuenta bancaria. Miró a su madre, quien lloraba abiertamente ahora. Mi padre era carpintero. Murió sin nunca haber tenido la oportunidad de mostrar al mundo lo que podría haber construido con las herramientas correctas. Pero dejó algo mejor. Una hija que aprendió que el valor de una persona no está en su salario, sino en su carácter. Y una esposa que me enseñó que el miedo es solo el precio de entrada para hacer algo que realmente importa. Su voz se suavizó, íntima ahora. A todos los que están escuchando esto, todos los que se sienten invisibles, todos los que piensan que sus sueños son demasiado grandes para alguien como ustedes, quiero decirles algo. No lo son. Sus sueños no son demasiado grandes. El mundo simplemente ha sido demasiado pequeño. Pero el mundo está cambiando. Y ustedes pueden ser parte de ese cambio. Todo lo que necesitan es el coraje de dar un paso, de arriesgarse a ser vistos, de negarse a ser definidos por las expectativas de otros. Levantó su copa. Así que brindo por los invisibles, por los soñadores, por todos los que trabajan en las sombras pero que llevan luz en sus corazones. Su momento está llegando. Y cuando llegue, estaremos aquí, esperando para darles no solo una oportunidad, sino el respeto y el reconocimiento que siempre han merecido. La sala estalló en aplausos. Las personas se pusieron de pie. Una ovación que pareció durar una eternidad. Pero Lucía solo tenía ojos para su madre, quien la miraba con una expresión que valía más que cualquier contrato, cualquier salario, cualquier título corporativo. Era la expresión de una madre viendo a su hija volar. Después del evento, cuando todos se habían ido, y solo quedaban Lucía, su madre y Octavio en el salón vacío, hubo un momento de silencio perfecto. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Octavio finalmente. Vine a ese restaurante hace un año para sentirme superior, para confirmar mi propio valor haciendo que alguien más se sintiera pequeño. Y en su lugar, me diste el regalo más grande que nadie me ha dado. Me mostraste quién realmente quería ser. Doña Carmen se acercó a Octavio, y para sorpresa de todos, lo abrazó. Gracias por ver lo que mi hija siempre fue. Gracias por darle la oportunidad de mostrárselo al mundo. Cuando Lucía y su madre finalmente salieron al aire fresco de la noche, caminando hacia el auto que la empresa ahora le proporcionaba, doña Carmen tomó la mano de su hija. Tu padre está aquí, ¿sabes?, dijo suavemente. Lo siento en el viento. Está tan orgulloso, mija, tan increíblemente orgulloso. Lucía apretó la mano de su madre, mirando hacia las estrellas apenas visibles sobre las luces de la ciudad. Lo hicimos, mamá. De alguna manera, contra todas las probabilidades lo hicimos. No, mija, corrigió su madre con una sonrisa. Tú lo hiciste. Siempre supimos que podías. Solo necesitabas creerlo tú misma. Y mientras conducían a la casa con el techo nuevo y las paredes recién pintadas, a la casa que ya no era un símbolo de pobreza, sino de triunfo, Lucía supo algo con certeza absoluta. La verdadera riqueza nunca había sido el dinero. Era la dignidad, el respeto, la oportunidad de usar tu voz y saber que alguien está escuchando. Era la capacidad de mirar atrás y ver no solo cuán lejos habías llegado, sino cuántos caminos habías abierto para que otros siguieran. Y mientras las luces de la ciudad brillaban a su alrededor como promesas cumplidas, Lucía sonrió, sabiendo que esta historia no era un final. Era solo el comienzo.
El comienzo de algo más grande de lo que cualquier millonario arrogante, sentado en su terraza, mirando con desprecio a una simple mesera, jamás podría haber imaginado. Porque resulta que los $1000 nunca habían sido el verdadero premio. El verdadero premio era descubrir que ella siempre había valido más de lo que el mundo le decía. Y ahora, finalmente, el mundo estaba empezando a darse cuenta.